Vamos a hablar de una figuraza. Me encanta. Yo siempre dije, mira, que era el mejor jugador chileno que yo había visto jugar. Bueno, ahí está en pantalla. Dice, Salas, me dicen el matador, la vida de uno de los mejores delanteros que ha pasado por el fútbol chileno alguna vez, creo yo. Lo escriben don Pablo Arteche, pero también y principalmente está hoy con nosotros don Nelson Oces, periodista, maestro. Véngase para acá, cuéntenos del matador. Véngase. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan José? Bien, qué gusto recibirte. Muchas gracias. Gracias por este esfuerzo. Déjame mostrarlo. Tengo acá, bueno, 2 libros que son de Nelson. Lo escribís en Pablo Arteche. ¿Quién es don Pablo? Cuéntame. Mi compañero de curso, mi gran partner de esta aventura literaria. Salas, me dice el matador, la vida de uno de los mejores delanteros chilenos de la historia. Muchas gracias, Nelson, por este gran esfuerzo. Vale, Asiento, profe. Y estamos revisando esta. Es una biografía, porque a veces las hay autorizadas y otras que no lo son. Esta es una biografía no autorizada, no tiene la participación directa de Marcelo. ¡Oh! Chan. La biografía de Elías Figueroa sí lo es, en 2023. Perdona, Marcelo no quiso participar. No, es que cuando uno hace una negación pareciera que el libro fuese controversial o polémico. En este caso no. De hecho, él siempre estuvo en conocimiento del desarrollo del libro. Yo como periodista de cancha de TNT, periodista también de Conmebol, muchas veces conversé sobre esta idea de que él me permitiera avanzar en este libro y siempre me dio el ok, pero no con una formalización explícita de que él estaba autorizando al libro o que tenía participación directa o su entorno más directo a la familia. Para entrevistarte estuve buscando de ti, pero del matador sobre todo. Y me encontré con algunos descriptores que lo ponen como, en opinión, el mejor jugador de la historia del fútbol chileno. ¿Tú estás de acuerdo después de haber investigado y escrito, Nelson, que es el matador el mejor? El mejor jugador de la historia del fútbol chileno es Elías Figueroa. Mira, bueno, le he escrito otro libro. Pero todos los periodistas deportivos, que son los conocedores, los que saben de esto, te dicen exactamente lo mismo. Claro, pero lo explicamos en el libro de manera más profunda. Sí, De hecho, yo creo que este es el 6º libro, pero es la 2ª biografía. 6º libro personal. 4ª con Pablo Arteche, que le mando un gran saludo a Pablo, en realidad mi compañero de colegio, compañero de aventura. Siempre nos apasionó el fútbol y siempre quisimos entregar un granito de arena a esta cultura deportiva deficiente que tiene nuestro país. De hecho, yo creo que parte también esta escritura de las 2 biografías de Elías y de Marcelo Salas un poco por enojo, porque creemos que no tenemos tanto reconocimiento, no valorizamos tanto, no tenemos dimensiones de estos astros que han llenado la cultura de nuestro país, que es bastante rica. Y no solo en el fútbol, sino que en la equitación, en el hockey, para qué decir el tenis. Pero en el fútbol en particular tenemos a muchos que poder brindar tributo y homenaje, como es la característica. Esta es una biografía en la que no participa Marcelo, pero se le reconoce, se le estudia a fondo y se saben cosas que a lo mejor públicamente no son tan conocidas. Claro. ¿Qué cuentas acá, Nelson? Mira, hay un trabajo periodístico. Este libro es netamente científico, donde hay muchas entrevistas inéditas. Pasamos por pasajes de manera profunda, a fondo, respecto de cómo él llegó a la cima de la montaña siendo un jugador de élite y transformándose en el jugador. Tú me preguntaste, ¿quién es el mejor de la historia? Elías Figueroa. ¿Quién es el jugador más talentoso? Talento, semántica, cualidad innata, futbolísticamente más completo, Marcelo Salas. El más talentoso. Por sobre Alexis, por sobre Alexis. Bam. Bam Bam. Claro, es que yo creo que tenemos 6. 6. Ninguno jugó en la Unión Española. Hincha hispano. Pero, por ejemplo, en el libro también habla Candonga Carreño. Habla Carlos María Morales, que va a estar para la 2ª edición, un uruguayo que la rompió en los 90, vistiendo también los colores hispanos. Yo creo que el mayor portento físico de nuestra historia es Arturo Vidal. El jugador más esforzado de nuestra historia, me refiero al que tiene más garra, Iván Zamorano. El jugador quizás, el mejor de todo, Elías Figueroa. El jugador más talentoso, Marcelo Salas. ¿Y dónde me deja Carlitos Caselli? Y Carlitos Caselli está atrás de esos 5. ¿A quién te dije? Zamorano, Salas, Alexis Vidal, Elías Figueroa y Carlos Caselli. Caselli está quizás un peldaño tras esos 5. ¿Cuál es el hilo conductor de esa vida
Mira, yo creo que como los grandes deportistas de élite son hombres que le ganaron a la vida sobre todo por teniendo genuinamente un carácter y una personalidad superdotada. O sea, la inteligencia de Marcelo Sala, más allá de quizás no haber entrado a un colegio caro, de cura o británico, que uno puede decir que quizás es la mejor educación que puede haber tenido cada uno para prepararse ante las adversidades que registra el camino laboral de la vida, Marcelo genuinamente tenía un carácter, tenía una personalidad, tenía una capacidad de liderazgo de manera genuina, innata, naturalmente, porque llegó de los 16 años de Temuco a la Universidad de Chile a probarse a la UI Palestino. Se dice que se iba a probar a Colo-Colo, pero eso es un mito, nunca ocurrió, nunca siquiera tuvo una prueba en Colo-Colo. Se probó en la Universidad de Chile y era tan bueno que inmediatamente quedó en la U. Se hizo chuncho, pero las inferiores la hizo, bueno, en su club deportivo de barrio, que era el Santos FC, y también en Deportes Temuco, que en ese tiempo tenía la transición nominal entre Greek Cross y Deportes Temuco. En la Universidad de Chile deja huella inmediatamente, es goleador con 27 tantos del torneo que la U no ganaba hace 25 años, en 1994. Había debutado al año anterior, el 93, con Arturo Salá mediante una Copa Chile. Luego, a partir del segundo semestre de 1996, donde la Universidad de Chile, mediante el ecuatoriano Rodas, quizás le robaron la Copa Libertadores, porque de ese penal que le hace Burgo al Hugo Valencia en el Estadio Monumental de River, y en River la rompe. Y yo creo que también por la personalidad, el carácter y poder vencer esa adversidad del prejuicio argentino. Porque durante la década del 90 siempre al otro lado de la cordillera teníamos un volcán de triunfos. Allá estaban mucho. A Kempe, a Pasarela, a Maradona, posteriormente a Messi. Tenían el Mundial del 78, el 86, rompiendo un prejuicio contra Wembley porque antes había jugado con el Cóndor Roja, pero con los 10 jugadores ahí cerca del arco. Entonces ese 2-0 también rompe aquel prejuicio de Europa jugando con ese contra gol maravilloso, imposible. La posa con la rodilla, ¿no? Sí, una amortiguación. Una amortiguación maravillosa. Y antes que caiga, profe, pum, pa' hecho. Y son finalmente controles orientados que le permitían definir de la mejor forma, con zurda y con derecha. Por eso yo digo que Sala es el más talentoso de la historia de nuestro país, porque tenía todas las herramientas técnicas posibles. Le pegaba bien con derecha, izquierda, cabezazo. ¿Por qué Sala, que fue un tremendo jugador que la rompió en medios tan complejos para los chilenos como Argentina, como Europa, Italia, no tuvo internacionalmente esa fama que si tuvieron jugadores grandiosísimos? Le faltó carrera, se lesionó. ¿Cómo lo ves? Si no hubiese existido la lesión de corte de ligamento cruzado en la primera temporada que tuvo la Juventus, no sabemos el horizonte de Marcelo Sala, no sabemos hasta dónde hubiese transitado. Yo creo que definitivamente Marcelo Sala hubiese sido el mejor de la historia sin esa lesión, porque iba en ascenso en su carrera. O sea, iba de River a la Lazio, había sido el mejor jugador de América, nombrado a finales del 97. El Lazio la rompió, fue campeón también, igual que la U, coincidentemente. Hay una situación mágica ahí después de 25 años en la Lazio. Va a la Juventus, que es uno de los mejores equipos del mundo. Recordemos que el calcio italiano en ese instante tenía a la Juve, al Milan, a Inter de Milán, que eran 3 equipos millonarios y poderosos del mundo. Y Sala luego, cuando emigra a la Juventus, lamentablemente sufre una lesión que le impide jugar hasta el resto de la temporada en la Juve. Pero iba en ascenso su carrera. En ese instante estaba siendo comparado con Ronaldo Nazario da Lima, el Balón de Oro. Comparado, incluso hay recortes con Ronaldo, con Romario previamente, que estuvo en el Barcelona. Y yo creo que si no hubiese sido por esa lesión, con toda la técnica, con toda la efectividad, cuando jugaba con presión en contra, se estimulaba, se agrandaba Marcelo Sala, no sabemos hasta dónde hubiese llegado. Ahí sí, duda, hubiese sido de los 5 mejores jugadores del mundo de la historia a nivel sudamericano. En el mundo no sé cómo situarlo, porque tenemos ahí la incertidumbre de cuál hubiese sido la cima de su montaña, que él la escaló, pero no llegó finalmente. Oye, y la dupla Sasá, por la cual Chile era conocido en todo el mundo, ¿no es cierto? Sasá era Z-A-S-A, Zamorano Sala. Zamorano Sala. ¿Cuál era la relación entre estos dos monstruos en esa selección del 98 en Francia, que mereció tal vez hacer más de lo que hizo? ¿Sí? Claro, perdió con Brasil en octavos de final, lamentablemente nuestro destino prescrito. Yo creo que en Zamorano Sala tenían un complemento de liderazgo espectacular. Pero era más visible el de Zamorano. Porque él exteriorizaba sus emociones, un hombre más extrovertido, más hilarante. Por ahí pasaba. Ya. O sea, en la época de los 90, en el Viva el Lunes, Zamorano pescaba un micrófono y se ponía a cantar. Y Marcelo estaba ahí, pero miraba. Sala siempre mucho más mesurado, más discreto, pero un hombre también muy fuerte dentro del camarín. ¿Así? Sí. Mira. Ya. Yo recuerdo una entrevista que le hizo a Eduardo Bombalé en un hotel en Reñaca, a principios de los 2000,
cuando estaba en la transición de la Lazio a la Juventus, y él habla sobre críticas técnicas respecto al manejo de Nelson Acosta en esa segunda temporada que tuvo Nelson Acosta tras Francia 98, después de los Juegos Olímpicos. Y te habla sobre lo que él conversa en el camarín, dirime con Nelson Acosta como un líder posicionado dentro del camarín de la selección chilena, respecto a quiénes eran los alimentadores que antes tenía al Hispano Cotosierra, Víctor Hugo Castañeda, Fabián Estay, y tenía ausencia quizás de esos nombres dentro de esa generación después de los Juegos Olímpicos, porque habían jugadores técnicos con esas características, Rodrigo Tello, David Pizarro, pero ellos partían más de atrás, eran mediocampistas más pivot que creadores, enganches detrás del 9 o del 11, en este caso que era Marcelo Sala. Él discutía eso con el entrenador y tenía la confianza de decírselo a Bombalé en ese instante. Entonces ahí yo encuentro también que es un liderazgo distinto al de Zamorano, pero absolutamente complementario. Y Salas hoy, ¿en qué está? ¿A qué está dedicado? Compró un equipo de fútbol, pero lo mira con un poquito de lejos, ¿no? Es su pasión seguir ligado al fútbol, yo creo que es inherente a él. Él extiende esta pasión después de haberse retirado, involucrando a la familia en Deportes Temuco. Sigue ligado al fútbol. Pero es como el secreto de sus ojos. Puedes renunciar a tu casa, de religión, de esposa, de miles de situaciones, pero la pasión no se de él es el fútbol. la pasión. Oiga, nos quedan un par de minutos, Nelson. Sí, claro. Tengo la sensación de que no ha recibido suficiente reconocimiento y homenaje en vida a Marcelo Salas a propósito de esta figura que pega en el palo, si no es el primero, es el segundo mejor jugador del fútbol chileno en la historia. A Elías le han hecho montones. Montones, sí. Yo creo que es porque es deficiente nuestra cultura deportiva. O sea, por eso también yo voy a seguir escribiendo biografía, ojalá con Pablo, haciéndole tributo y homenaje a quienes dejaron nuestro nombre bien parado afuera. O sea, el deporte más popular es el fútbol, pero hemos tenido un podio mundial en 1962. Organizamos un mundial incluso antes que Inglaterra, antes que Argentina. Tenemos un podio sub-17, tenemos un podio también a nivel olímpico con Nelson Acosta. O sea, tenemos riqueza en nuestra historia. Bueno, se me olvidó decir dentro del top 10 a Claudio Bravo. Claro, porque te dije... arqueros en el top 10. Sí, es que claro, está Alexis Vidal, Zamorano, Salas, está Caselli Elías, 6. Claro. Charlie Arangui, el Cóndor Rojas, que desafió la física, impresionante sus reacciones frente a potentes tiros a 3 metros de él. Claudio Bravo y Leonel Sánchez, ahí están los top 10. Oiga, nos empezamos a despedir con Nelson Oce, este libro, maravilloso libro que cuenta, relata, describe la historia del maravilloso Marcelo Salas. Gracias, amigo. Nelson, ya un encantado la vida. Saludos por allá al gran Lucas. Al Candonga, lo veo. ¿Sabes dónde veo al Candonga? En Fútbol y Parrilla, un podcast que tenemos con Ian McNeil, que le mando un saludo y el Polaco Golver. Pura gente encantadora. Ya, maestro, gracias. Con ustedes mañana, que lo pasen regio. Buenas noches.